Este, bueno, vamos a empezar la clase. Quiero que se vaya, por favor, ahí donde nos quedamos, que era Apocalipsis o Revelación, capítulo 2, versículo 21. Vamos a avanzar. Acuérdense que estamos en una serie de clases en las cuales estamos pues despertando la conciencia. Estamos hablando sobre los requerimientos, ¿verdad? Los requisitos para el arrebatamiento, los requisitos para ir al cielo, que no es lo que el mundo ha puesto bien fácil, ¿verdad? Que es solamente ser bueno y ya, ¿verdad? No es así. Ahora, ¿por qué es que leemos la Biblia y nos vamos a la Biblia y no aceptamos lo que dice el mundo o rechazamos lo que dice el mundo respecto al cielo? Porque el cielo no fue creado por el mundo, el cielo no fue creado por los gobiernos, el cielo no fue creado por los políticos, el cielo no fue creado por los policías, el cielo no fue creado por los religiosos, sino que el cielo fue creado por Dios. Entonces, como el cielo fue creado por Dios, debemos ir y ver desde la perspectiva de Dios cuáles son los requisitos para yo poder estar ahí en el cielo. Y el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, como se enseña en muchas iglesias, en muchas doctrinas, también es otra cosa que ha sido instituida por Dios, no por el mundo. Y no es algo que esté a, a opinión del mundo. Ah, no, yo opino que el arrebatamiento va a ser así, yo opino que el rapto va a ser allá, mire cuál es la diferencia entre el rapto y el arrebatamiento. Eso no es algo que esté para discusión. Y mucha gente pues se va por un lado y pierde el sentido o pierde la razón de la cual o por la cual uno debe de saber los requisitos y uno debe saber la razón del el arrebatamiento. Entonces, sobre eso este tema, estamos despertando la conciencia y dando entendimiento. Y como le decía yo el otro día, el trabajo de un profeta es traer luz a las tinieblas. Entonces estamos trayendo luz a las tinieblas. ¿Por qué tinieblas? Porque es un tema que se desconoce, son requerimientos que el mundo ha entenebrecido y ha puesto sus propios requerimientos sobre un reino en el cual no manda. Porque el mundo no manda en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, si el mundo, Satanás, el mundo, los presidentes, los políticos, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, no manda en el reino de los cielos, Hollywood no manda en el reino de los cielos, no tiene por qué venir e imponer algo en lo cual no tiene poder. Entonces, lo más inteligente es venir y aprender cuáles son los requisitos para yo poder estar delante de Dios, para yo poder estar delante del trono. Amén. Entonces continuamos. Ya vamos en Apocalipsis, ya leímos Apocalipsis o Revelación 1 y ahora vamos en el capítulo 2, versículo 21. Y dice, ¿verdad? Y le he dado, bueno, en la clase pasada hablamos sobre Jezabel y todo eso, ¿verdad? Ahí está ya la grabación. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Entonces, yo quiero decirles esto, ¿eh? Que antes de continuar, eh, en el reino de los cielos, mis amados, existe una llave, digamos, poderosa, como muchas personas le llaman, una llave. También podemos decirle una puerta. También podemos decirle una acción o un accionar que mueve la mano de Dios y es el arrepentimiento. El arrepentimiento mueve los cielos. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí? No dice, la Biblia no dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador acepta a Jesucristo. No dice eso, sino que dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí? Entonces, el mundo, el sistema del mundo, los gobiernos, políticos, las leyes, etcétera, etcétera, la media, estamos hablando de la televisión,
internet, todo eso, se ha encargado de formar pecadores. Se ha encargado de formar pecadores que no se arrepienten, que ven como algo normal una vida en el pecado. Se han normalizado prácticas que para Dios son blasfemia. ¿Sí? Se han normalizado, escucha, se han normalizado prácticas que para Dios son blasfemia. Entonces, si el mundo le dice que eso es normal, y usted lo ve como algo normal, si el mundo lo ve como algo normal, y el mundo tiene eso como algo normal, y su moral no le, no le hace que se reprenda a la persona y va con el mundo y el mundo está feliz, eso quiere decir que es una blasfemia en contra de Dios. El otro día también estábamos hablando con Junior sobre el siguiente tema, que es el matrimonio. Miren, para que ustedes no entren en controversia, que si alguien se debe casar o que si no se debe casar, o que si se debe divorciar y que si se puede casar otra vez, deben de hacer la siguiente pregunta, bien fácil. Y les voy a decir por qué tienen que hacer esta pregunta bien fácil. Porque la mayoría de personas se casan por tradición. La mayoría de personas se casan por cumplirle al mundo. La mayoría de personas se casan para que sus familiares no estén hablando mal de ellos. Por eso se casan. Ahora, ya esta clase ya la hablamos, yo quiero decir eso. Solamente estoy recapitulando, ¿sí? Pero esto ya la hablamos. Entonces, si viene una persona evangélico, mundano, quien sea, y le viene a preguntar a usted, mire, fíjese que yo me divorcié, o yo me casé en la iglesia, y me casé por lo civil y por la iglesia, y ya tengo hijos, etcétera, etcétera, pero mi marido, nos divorciamos con mi marido, y yo quiero saber si me puedo volver a casar, porque hay muchas iglesias que dicen que uno no se puede casar, y hay muchos lugares donde dicen que la mujer que se casó ya no puede volverse a casar porque va a caer en fornicación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces la pregunta que usted le va a hacer a esa persona es, ¿por qué se casó usted? ¿Por qué se casó usted? Eso le va a preguntar. ¿Y usted por qué se casó? La persona pues obviamente le va a contestar desde la perspectiva del mundo, pero no le va a contestar desde la perspectiva de Dios. Entonces, si le contesta a esta persona desde la perspectiva del mundo, se puede casar las veces que quiera. ¿Por qué? Porque jamás lo hizo por la razón por la cual uno se casa. Lo voy a poner de otra manera. Pablo dijo, es mejor casarse que estarse quemando. Desde ahí tenemos entendido, búscame por favor, desde ahí tenemos ya entendida la razón por la cual uno se casa delante de Dios. Uno se casa delante de Dios para no estarse quemando. Pablo lo puso de esa forma. Ahora yo lo voy a poner de otra forma, o voy a hablar claramente de la razón por la cual uno se casa. Entre los requisitos o entre las cosas que uno debe de hacer para casar, para acercarse a Dios, para vivir delante de Dios, es el santificarse. Entonces, uno se casa para no estarse quemando, uno se casa para no estar en adulterio, uno se casa para no estar en fornicación, uno se casa para santificarse. Esa es la razón del matrimonio, el santificarse. Por eso es que uno se casa, para santificarse, no para cumplirle a la sociedad, no para cumplirle a la familia, no para cumplirle al mundo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una institución puesta por Dios, no por el mundo. El matrimonio no lo inventó ningún presidente, ningún político, no lo inventaron ellos. Ningún rey lo inventó. El matrimonio es una institución meramente de Dios. Y la razón del matrimonio es el santificarse.
Quiero que sea por favor a 1 Corintios 7, 9. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, cuando vengan las personas a usted y le digan, mire, hermano, hermana, ¿usted qué cree? ¿Me puedo volver a casar? Yo me divorcié, ¿me puedo volver a casar? Va a venir usted y le va a preguntar a esa persona, dígame por favor cuál es la razón por la cual usted se casó. Dice la señora o el señor, le dice, es que yo me casé porque yo le pedí a Dios una esposa. Yo le pedí a Dios un esposo. Yo me casé porque en la iglesia nos dijeron que nos teníamos que casar. Yo me casé porque Dios dice que nos tenemos que casar. Yo me casé porque pues todo el mundo se casa. Yo me casé por cualquier razón que le haya dicho que se casó. Si le dice cualquiera de esas cosas y le dice, ¿me puedo volver a casar? Usted le va a decir que sí. Puede volverse a casar las veces que usted quiera. Ahora, si usted le pregunta a la persona, ¿por qué razón usted se casó? Y la persona le responde, yo me casé para santificarme. Si esa persona, hombre o mujer, le dice, yo me casé para santificarme, le responde eso, esa persona ya no se puede volver a casar. Ya no puede volver a casarse. Ahí sí, ese ya no se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque se casó para santificarse. Esa fue la razón. No se casó para cumplirle al mundo. No se casó para cumplirle a la sociedad, sino que se casó para cumplirle a Dios. Entonces esa persona, hombre o mujer, ya no puede volverse a casar. Entonces si le da esa respuesta, que se casó para santificarse, entonces la respuesta va a ser esa. Mientras no le dé esa respuesta, se puede casar con quien quiera. ¿Saben por qué? Porque el mundo ha establecido que se pueden casar hombres con perros, mujeres con perros, se pueden casar perros con perros, se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿será que estas personas lo están haciendo para santificarse? ¿Será que va a ver Dios como algo bueno que un hombre con un hombre se case o una mujer con una mujer se case? O un hombre se case con una perra o una mujer se case con un perro o con un pato o con un gallo o con una gallina. ¿Será que Dios lo va a ver así? Ahora, lo que yo estoy hablando no es algo que yo me estoy inventando. Vea las redes sociales, vea toda la basura que hay en las redes sociales. Yo el otro día estaba viendo una mujer que se cree yegua. Y ahí está el video de la mujer que se cree yegua. ¿Qué es eso? ¿Qué idiotez es esa? Y dentro de unos años, miren, yo quiero decirles esto. Dentro de unos años ya van a inventar un género en el cual la gente ya se va a poder creer animal. Si no es que ya lo hay. Y la gente va a decir, yo me identifico como yegua. Yo me identifico como árbol. Yo me identifico como vaca. Etcétera, etcétera. Yo me identifico como tacuacín. Yo me identifico como xoloscuintle. Y así, cada uno se va a poder identificar como quiera. Entonces, no es eso, ¿verdad? Eso tampoco es santidad, eso tampoco es parte del reino de los cielos. Yo quiero decirle eso, que cualquiera que se identifique como algo que no es, no va a ir al cielo. No va a estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce su identidad. ¿Entienden? Y es el propósito del mundo, que el ser humano no conozca su identidad. Y nuestro trabajo como profetas es traer luz a las tinieblas, traerle luz a un mundo entenebrecido, si quieren ellos realmente estar con Dios. Si no quieren estar con Dios, no vamos a perder nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no perdió su tiempo con personas que no querían nada de Él. Entonces, nosotros somos discípulos de Jesucristo, vamos a ir y ayudar y a alumbrar las tinieblas de aquel que quiere realmente con Dios. ¿Sí? Amén. Ese es nuestro trabajo. Entonces,
Una llave o una cosa que mueva a Dios es el arrepentimiento. Por eso les digo yo a ustedes, a todos ustedes, yo se los digo, mantengan cuentas cortas. Aprendan qué es el arrepentimiento. Yo quiero decir otra cosa sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero solo puede venir cuando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu realmente ama a Dios, realmente busca a Dios, realmente quiere estar con Dios. Ahí es donde viene el verdadero arrepentimiento, y cuando usted entiende que usted está dañando a su Dios, que usted está blasfemando en contra de su Dios, que usted está hiriendo a Dios. ¿Sí? ¿Entienden? Cuando yo digo hiriendo a Dios, me refiero a lo siguiente. No lo estoy diciendo porque yo sé que esto lo van a escuchar muchas personas que tienen odio, rencor, resentimiento y amargura en contra de Dios. Entonces, cuando yo digo herir a Dios, me refiero a lo siguiente. Miren, ya hablamos sobre esto también, que el bautismo Espíritu Santo, en este tiempo, Espíritu Santo ya no se va de la persona, sino que se mantiene. Antes, en aquellos tiempos, antes de Jesucristo, Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba, venía y se iba. Ahora no, ahora Espíritu Santo vive con usted, se mantiene con usted. Entonces, cuando usted peca o hace algo en contra de lo que Espíritu Santo dentro de usted le está diciendo, ahí es cuando yo digo que usted está hiriendo a Dios. ¿Por qué? Porque usted está haciendo lo contrario a lo que Dios le está diciendo. Quiero que vaya por favor a Jeremías 13:17. Dice: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Ajá. Amén. Entonces, esto va para las personas que han recibido el bautismo Espíritu Santo. Y ahí va otra vez, ¿verdad? Ahí va otra vez el regalo este y la importancia del regalo de ser bautizado con Espíritu Santo. Porque es muy difícil, escuche lo que le voy a decir, es muy, pero muy, pero muy difícil que una persona que no tenga Espíritu Santo se arrepienta verdaderamente. ¿Sabe por qué? Porque no hay una alarma, no hay algo dentro de esta persona que cause un dolor o que cause el arrepentimiento. Y como la mayoría de personas se va por lo que tiene en su mente, ya sabemos que los que están en el mundo tienen la mente cautiva y desconocen en sí lo que es el reino de los cielos. Entonces una persona con una mente cautiva no puede arrepentirse. ¿Saben por qué? Porque desde pequeño vio el pecado o la blasfemia en contra de Dios como algo normal, como algo natural. Están normalizando y están naturalizando todas las blasfemias en contra de Dios. ¿No me cree? Vea las redes sociales, vea la televisión, vea todos los medios de comunicación. Ahí usted va a ver cómo están normalizando las blasfemias en contra de Dios. Entonces, cuando esta persona que creció, vivió y creció con una mente cautiva, creyendo que era normal este tipo de actos de blasfemia en contra de Dios, y se acerca aquí, no lo va a entender. ¿Por qué se va a arrepentir de algo que fue normal para él o para ella toda su vida? ¿Sí? Entonces el arrepentimiento, vuelvo a recalcar, el arrepentimiento será imposible si una persona ve el pecado como algo normal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? Adelante, Vino, adelante. ¿Cuál es nuestro trabajo como profetas? El traer luz a esa tiniebla. Pero si yo entiendo realmente qué es pecado, qué es una blasfemia y qué es lo que Dios nos pide a nosotros. Entonces,
Si para Dios la institución del matrimonio es el santificarse, ¿será que al casarse un hombre con otro hombre se van a estar santificando delante de Dios? Si desde el principio Dios ha puesto como maldición el hecho de que un hombre se acueste con otro hombre o una mujer con otra mujer. ¿Entienden? Yo quiero que vean cómo el mundo trastorna, cómo el mundo retuerce, cómo el mundo cambia el juicio de la perspectiva de Dios. Entonces para Dios es una maldición eso, pero el mundo lo pone como algo bueno, como algo maravilloso. Amor es amor, ¿verdad? Así lo pone el mundo. Pero la realidad difiere. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue instituido por Dios, no por el mundo. Entonces, si fue instituido por Dios, debemos de acoplarnos, debemos de seguir los lineamientos del matrimonio de acuerdo a lo que Dios puso, porque fue Él quien lo puso. No fue el hombre, no fueron los gobiernos. ¿Ok? Entonces, volvemos. El arrepentimiento hace que los cielos se muevan, hace que el mundo se mueva, hace que el sistema se mueva, hace que la mano de Dios se mueva a favor de aquel que se ha arrepentido, y el verdadero arrepentimiento, o el arrepentimiento, vamos a ponerlo así, causa fiesta en los cielos. ¿Amén? Entonces, hay una frase bien, como un cliché bien usado, que dice que Dios ama al pecador y no al pecado. Ahora, yo quiero decir esto. Miren, es cierto, ¿verdad? Que vivimos en un mundo en el cual, pues, pecado hay por todos lados. Y lo que Dios pide es de nosotros y del mundo el arrepentimiento. Eso es lo que va a mover la mano de Dios, no el seguir pecando. ¿Sí? Porque eso es otra cosa. Hay gente que escucha y le entra por un oído y le sale por el otro, que se le dice, mire, usted está pecando, arrepiéntase. Lo escucha, pero sigue haciendo lo mismo, porque le gusta o porque no lo entendió. Entonces, a pesar de que usted trajo luz a esa persona, sus tinieblas, porque ama las tinieblas más que a Dios, no le permiten el entender. Entonces, esa es la razón por la cual el arrepentimiento causa fiesta en los cielos. Porque no cualquier persona se arrepiente de la vida que lleva. No cualquier persona se arrepiente de los actos que hacen. ¿Por qué? Porque lo ven como algo normal. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es un acto que va en contra de Dios o de cualquier institución que te haya dicho que no lo hagas. Eso es una blasfemia. Bueno, después te voy a dar una respuesta más amplia. Bueno, vamos a continuar. Entonces dice el versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces no quiere, ¿verdad? Como muchas personas, como muchas sociedades que no quieren arrepentirse de lo que sea que estén haciendo. Y dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Punto. Ok, ahora, aquí va lo siguiente. Aquí va lo siguiente, aquí va lo tremendo. Ya hablamos, ¿verdad? Y ya dijimos que la Biblia, que los libros de la Biblia, los evangelios, las cartas de Pablo, el libro de Revelación, no fueron escritas para el mundo. Esto no ha sido escrito para el mundo. Ninguna cosa que esté escrita en la Biblia ha sido escrita para el mundo. Esto es algo, una información exclusiva para quien se ha arrepentido de la vida que llevaba y ha decidido vivir para Dios. Entonces,
Aquí lo dice bien claro y dice que a sus hijos se herirá de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esta información es una información para los discípulos, para los cristianos, para quien quiere vivir para Dios, no es para el mundo, no es para el mundo. Por eso dice que todas las iglesias, ¿por qué? Porque esto que se está hablando es para las iglesias. Entonces, los hijos, a los hijos que se van a herir de muerte, no es a los hijos del mundo, no es a los hijos de los presidentes, no es a los hijos de los políticos. Escuche, no es a ellos, es a los hijos de los evangélicos, a los hijos de los cristianos que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen y que no se arrepienten de los hechos, de los actos que hacen. Es para ellos, no es para el mundo. Dios tiene un juicio para el mundo diferente. Entonces, esto que está aquí escrito es para los discípulos, para los creyentes, no es para el mundo. ¿Por qué vamos a medir al mundo por algo que el mundo desconoce? ¿O por qué Dios va a medir al mundo por algo que ellos desconocen? ¿Por qué Dios va a medir el mundo si el mundo está en tinieblas? Dios va a juzgar al que ya se le alumbró las tinieblas y sigue haciendo las obras de las cuales se supone que se arrepintió. Entonces Dios ve el arrepentimiento. Si usted ya se arrepintió, si yo ya me arrepentí de alguna obra que usted hizo y que usted entendió y usted sabe que es algo que va en contra de Dios, entonces ahí usted ya está bien. Pero si usted hace algo que usted sabe que está mal y no se arrepiente, entonces ahí es donde viene este juicio, en el cual dice que Dios arroja en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, o sea, con Jezabel, ¿verdad? Con esos espíritus inmundos, con el espíritu de manipulación, de control, el espíritu que hablamos en la clase pasada, el espíritu de seducción que se ha metido a las iglesias. Por eso esto va para las iglesias, no va para el mundo. Por eso dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Estábamos en el versículo 18 en la clase pasada. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Este es un mensaje para la iglesia, no es un mensaje para el mundo. El mundo va a ser medido de una forma diferente. Por ahí hay un versículo que dice que al que conoce la ley va a ser juzgado de acuerdo a la ley y al que no conoce la ley va a ser juzgado de acuerdo a su ignorancia de la ley. Entonces el que conoce a Dios va a ser juzgado de acuerdo a su conocimiento de Dios. Y el que no conoce a Dios va a ser juzgado desde su ignorancia de Dios. Entonces el 99% probablemente del mundo va a ser juzgado desde su ignorancia de Dios. Ahora, yo quiero decir esto, todos vamos a conocer a Dios. Hasta el ateo va a conocer a Dios. Todos vamos a conocer a Dios. Hasta el ateo va a conocer a Dios. No lo quiso conocer mientras estuvo vivo, cuando esté muerto lo va a conocer. Pero de que lo conoce, lo conoce. Todo mundo. Y todo mundo va a saber y se va a enterar si el Dios al que ellos servían era el Dios de Israel o era el Dios de este mundo. Porque yo quiero decir esa otra cosa también. Miren, aquí en el planeta hay dos dioses. Está el Dios de este mundo, que se escribe con D pequeña, y está el Dios de Israel. ¿Sí? Al Dios de este mundo, usted lo agrada casándose con un perro, con una vaca, si es un hombre. Pero al Dios de Israel, usted solo lo agrada cuando usted cumple sus mandamientos. ¿Ok? Al Dios de este mundo, usted lo agrada celebrando las fiestas paganas. Al Dios de Israel, usted lo agrada celebrando las fiestas solemnes que Él instituyó. Al Dios de este mundo usted le agrada teniendo un Dios a su manera, a su conveniencia. Al Dios de Israel usted lo agrada viviendo como Él lo dice, perfeccionándose y santificándose para Él. El mundo jamás
el Dios de este mundo jamás le va a pedir a usted que se perfeccione y se santifique. El Dios de este mundo le va a decir que usted vive de gracia. Mientras que el Dios de Israel le dice, porque está escrito, no me lo estoy inventando, no me lo cree, busquen en la Biblia, no le voy a dar los versículos. El Dios de Israel dice, perfecto serás delante de mí, sin santidad nadie verá al Señor. Santifíquense porque yo soy santo. Santo serás porque yo soy santo. Entonces, está el Dios de este mundo y está el Dios de Israel. ¿A cuál Dios está usted sirviendo? Si usted está sirviendo al Dios de este mundo, arrepiéntase. Si está sirviendo al Dios de Israel, igual arrepiéntase, porque el arrepentimiento trae santificación, trae perfección. Ya lo vamos a leer más adelante. Entonces continuamos y dice, pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman, aquí va, esta cosa, este es un tema que yo quería decir también y que espero cubrirlo ahorita en esta clase. Dice, estamos en el versículo 23, dice, sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Antes de pasar a lo siguiente, quería decir esto también. Miren, el único que escudriña la mente y el corazón, antes de pasar al siguiente tema, el único que escudriña la mente y el corazón es Dios, es el Adonai, es el Shaddai, es el Elohim, es el Altísimo, es el Dios omnipotente, nadie más. Nadie más. Nadie más. Él es el único que escudriña, o sea, que conoce su mente y su corazón. Dice, hay un versículo que dice, engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Ni aún usted mismo se lo conoce. Ni aún la persona se lo conoce. Por eso cuando alguien viene aquí al ministerio, yo le digo, ¿y usted qué quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Ay, hermano, es que yo quiero conocer a Dios. No están acá. Si hubiera querido conocer a Dios, estaría aquí, en el discipulado. Ay, hermano, es que yo quiero servirle a Dios. Yo quiero ser un instrumento de Dios. Ok. Si hubiera querido ser instrumento de Dios y servirle a Dios, estaría acá. Pero no está. Entonces, engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Ni aún la misma persona sabe lo que realmente quiere. ¿Verdad? Entonces, Dios sí conoce el corazón. Y yo quiero decirles esto. Como Dios conoce la mente, el corazón, y la persona dijo en ese momento, yo quiero servirle a Dios, yo quiero ser instrumento de Dios, le damos el tiempo, las 2, 3, 4, 5 horas que esa persona quiere diariamente o a la semana, se las damos. ¿Sabe por qué? Porque en el día del juicio no va a poder decir, no me dieron tiempo. Nadie me ayudó, nadie me explicó, sino que sus mismas obras van a ser los que van a juzgar a esta persona. ¿Por qué? Porque dijo, quiero ser instrumento de Dios, pero no siguió en el discipulado. Quiero servirle a Dios, pero no está acá. Entonces, engañoso el corazón. Sabemos realmente qué era lo que quería la persona porque cuando lo recibe se va. Al que sanidad, sanidad. Al que trabajo, trabajo. Al que marido, marido. Al que mujer, mujer. Al que carne, carne. Al que dinero, dinero, etcétera, etcétera. Porque cuando recibe lo que realmente quería, se va. Entonces, ¿quería realmente servirle a Dios? No. Engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo Dios puede escudriñar su mente y su corazón. Habiendo dicho esto, quiero decir lo siguiente. Ningún brujo, ninguna bruja, ningún santero, ninguna santera, ningún hechicero, ninguna hechicera, ninguna persona que practique las artes mágicas o la magia negra, magia blanca, roja, rosada, púrpura, la magia LGBT, etcétera, etcétera, ninguno puede leerle la mente. Nadie puede leer su mente. Nadie, nadie, nadie. El único, y aquí lo dice la Biblia,
y la Biblia es verdadera. Ya le dije a todos ustedes, y aquí le digo a mis hijos y a los que me conocen, yo soy un gran incrédulo del mundo. Yo no le creo nada ni a los políticos, ni a los presidentes, ni a los gobiernos, ni a la ONU, ni a ninguna institución del gobierno. Yo no les creo nada. Yo soy incrédulo de todo eso. Pero en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que está escrito, yo le creo a Dios todo lo que está aquí escrito. Yo se lo creo ciegamente. Lo que está escrito en la Biblia, lo que es la palabra de Dios, yo la creo. Sin duda alguna, sin cuestionamiento. Pero todo lo que está fuera de Dios, de eso sí yo soy un gran incrédulo. Yo no le creo a nadie. Entonces, volviendo al tema, a lo que estaba diciendo, nadie puede leer su mente. Nadie. Ni los demonios, ni Satanás, ni un mago, nadie puede leer su mente. El único que puede escudriñar su mente y su corazón es Dios. Entonces, si usted entiende lo que estoy diciendo ahorita, que el único que escudriña su mente y corazón es Dios, debería de venir sobre usted un temor santo a Dios, porque Él sabe lo que yo estoy pensando. Y si Dios sabe lo que yo estoy pensando, eso significa que yo no estoy solo en ningún momento. Dios está conmigo todo el tiempo y sabe las razones por las cuales yo hago lo que hago o dejo de hacer lo que iba a hacer. Y por eso Dios me va a juzgar o me va a bendecir. ¿Sí? Por lo que hay en mi mente, por lo que hay en mi corazón. Le voy a decir por qué. Hay algo que se practica en el mundo todos los días y es lo siguiente. Es que su boca difiera de lo que hay en su mente y en su corazón. Porque muchas personas con su boca dicen, te voy a ayudar, pero en su mente y corazón están, yo no creo que le ayude. Le estoy diciendo que le voy a ayudar, pero yo realmente no le voy a ayudar. Te voy a ayudar con un trabajo, pero realmente en su mente, en su mente y su corazón difieren de lo que hay en su boca. Entonces, el único que escudriña la mente y el corazón es Dios. Y sabe, Dios conoce la intención con la cual usted hace lo que hace, o está dispuesto o dispuso en su corazón a hacer algo. Por ejemplo, hay un versículo que solo voy a decir porque que se usa bastante en las iglesias, el pastor Donovan, ahí en la iglesia del pastor Donovan lo usan, y aquí en El Salvador se usa bastante, que hay un versículo que dice eh, que debemos de dar de acuerdo a lo que está en nuestro corazón y que Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿por qué es que está eso escrito ahí? Porque Dios escudriña nuestra mente, nuestro corazón y sabe cuál es la raíz, qué es lo que lo empujó a usted a hacer algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo empujó a usted? ¿Ah? ¿Qué es lo que lo empujó a usted? Aquí, tráelo, por favor. ¿Qué es lo que lo empujó a usted a hacer algo? Y aquí quiero decir lo siguiente. Fíjense que dice 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí quiero decir lo siguiente. Fíjense que hace un tiempo, nosotros, aquí en el ministerio, habían unas personas que enviaban el diezmo y nos decían en qué teníamos que gastar el diezmo. Así. O mandaban una ofrenda, ¿eh? Y nos decían en qué teníamos que gastar o usar la ofrenda. Ahora, ¿será que eso viene realmente desde un corazón de Dios o viene desde un espíritu de manipulación y de control? Yo quiero decir eso. Ahí hay un espíritu de manipulación y de control. Entonces, muchas de estas personas
jamás vieron el cumplimiento de Malaquías 3 del 10 al 12. Porque allí hay una bendición y Dios dice, probadme en esto, ¿verdad? Entonces, cuando yo envío mi diezmo al pastor Donovan, yo no le digo, mire pastor, usted se va a gastar esto en frijoles y en arroz. No, no, ¿por qué? Porque cuando yo le envío mi diezmo al pastor Donovan, él es un representante de Dios. ¿Sí? Yo entiendo que él es un representante de Dios y decirle en qué se va a gastar lo que yo le estoy enviando es como decirle a Dios cómo ser Dios. Y iría ahí un espíritu de manipulación, de control sobre lo que se le está dando a Dios, que se supone, ¿verdad?, que se le está dando a Dios. Entonces, Dios, mis amados, es el único que es, volviendo a eso, yo estoy diciendo eso como un ejemplo de esto, que Dios es el que escudriña la mente y el corazón y sabe cuál es la intención en su corazón por lo que usted está haciendo, por lo que todos hacemos, todos los días, todos los días. Por eso es que se recibe recompensa o se recibe juicio. ¿Entienden? ¿Por qué? Por la intención en nuestro corazón. Entonces yo voy a recibir recompensa si lo que yo hice, lo hice para agradar a Dios, lo hice para santificarme. Y yo voy a recibir juicio si lo que yo hice, lo hice para manipular, para controlar y para que se hicieran las cosas a mi manera. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque Dios es el que escudriña la mente y el corazón. El que está recibiendo o al que se le está haciendo la obra o lo que sea, no sabe los pensamientos o la intención de la persona con qué intención se acercó a hacer algo, pero Dios sí lo sabe. Entonces el pago no lo va a recibir de la persona, el pago lo va a recibir de Dios. ¿Por qué? Porque es un representante de Dios. Amén. Entonces, continuamos, solamente Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Ok, vamos al otro, que quiero tocar este tema y quisiera ya incluirlo en esta clase. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Aquí va, miren, desafortunadamente, ¿verdad? Desafortunadamente, hay predicadores, hay iglesias, hay lugares en donde la palabra Satanás se menciona más veces que la palabra Jesucristo. Y también desafortunadamente hay doctrinas en las cuales se enseña que una prueba, una enfermedad o una necesidad o una escasez o la pobreza o la falta de dinero o la falta de trabajo o una mala situación, ¿verdad? Todas esas obras se le atribuyen a Satanás y es algo que se le ha enseñado al mundo. De la misma iglesia ha salido y se le ha enseñado al mundo. Entonces muchas personas no quieren venir al reino, no quieren venir a Dios, no quieren confesar a Jesucristo, no se quieren bautizar, no quieren congregarse, porque el evangélico se ha puesto como ejemplo de que al venir a Dios le van a venir las pruebas de Satanás. Entonces es una doctrina errada. Le voy a decir por qué. Aquí va el por qué. El día en que una persona confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, se bautizó en aguas y recibió el bautismo Espíritu Santo, ese día, este individuo, sea hombre o mujer, dejó de ser esclavo de Satanás, del mundo. Dejó de ser un sirviente, dejó de ser una víctima, dejó de ser alguien que estaba debajo de la voluntad y de la manipulación y del control y de todo lo que tiene que ver con la bendición o la prosperidad de este fulano o de esta fulana o de este hombre o de esta mujer. ¿Sí? Y pasó
de ser esclavo de Satanás a ser siervo o a ser hijo de Dios. Entonces, si pasó de ser esclavo de Satanás a ser un hijo de Dios, es como que vivía en El Salvador y se fue para Estados Unidos, o vivía en México y se fue para Estados Unidos, o vivía en Guatemala y se fue para Estados Unidos, o vivía en El Salvador, México, Honduras y se fue para Rusia. Pasó de un país a otro país, pasó de un reino a otro reino, ¿sí? Entonces, el día que alguien confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, se bautizó en las aguas y fue lleno de Espíritu Santo, ese día dejó de ser esclavo de Satanás. El único que se va a ocupar de esa persona va a ser Dios, ya no va a ser Satanás. ¿Sí? Porque aquí va un ejemplo, miren, la persona que vivía en El Salvador y se fue para Estados Unidos, no está ganando como ganaba en El Salvador, ¿verdad? Si en El Salvador ganaba $300 al mes, esta persona no se fue para Estados Unidos y en Estados Unidos está ganando $300 al mes. No, ¿verdad? Está ganando $3,000, $4,000, $5,000, $10,000, $20,000, $100,000, $1,000,000 al mes. Depende de cuál es el trabajo que haga, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Aquí es exactamente lo mismo. La persona que ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador ya no está bajo la influencia, bajo el poder, bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, cualquier juicio, pobreza, escasez, miseria, lo que sea que le venga a esta persona, ya no viene de parte del enemigo, sino es el Dios de Israel trayendo juicio a la vida de esta persona para enderezarla, porque está conociendo a su Dios y porque viene aquí al reino y quiere seguir haciendo las cosas que hacía en el mundo. Por eso es necesario renovar la mente y renovar el corazón y entender el reino al cual nos hemos acercado y que ya aquí en el reino no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo en el mundo. Por eso es que debemos de, dice, renovar la mente y el corazón y morir al viejo hombre. Morir al viejo hombre y vivificarnos en el nuevo hombre que está creado según la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos difiere de lo que es el reino de las tinieblas y el reino del mundo. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Dice, sí pues, 1 Corintios 11, 31 y 32. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa. Bueno, entonces, dice que hemos venido al reino. ¿Somos juzgados por quién? Por Dios. Somos juzgados por Dios. Entonces tenemos un montón de evangélicos con la doctrina de Satanás que están aquí en el reino, o están, se supone que están en el reino, y tenemos a un montón de evangélicos y cristianos atribuyéndole obras a Satanás que no le pertenecen. Ya no le pertenecen, ¿por qué? Porque ya no estamos bajo su dominio. Entonces cualquier cosa que venga a su vida es un juicio de parte de Dios. Así como cuando usted estaba bajo el poder, dominio y autoridad de Satanás, venían las cosas de parte de él, bendiciones, maldiciones, enfermedades, Así, cuando uno viene al reino de los cielos, uno recibe de parte de Dios todo eso, bendiciones o juicios, pruebas o recompensas. ¿Por qué? Porque hemos pasado de un reino a otro reino. ¿Ok? ¿Se entiende? Amén. Entonces, cualquier cosa que pase, ya sea enfermedad, pobreza, escasez, angustia, cualquier situación, ¿verdad? Cualquier desierto, lo que sea que pase, y usted está en el reino, lo que tiene que hacer es detenerse, ponerse a pensar. Y si ponerse a pensar no le ayuda, pedirle ayuda al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ¿en qué fallé?
Espíritu Santo, ¿cuál ha sido mi error? Espíritu Santo, ¿qué es lo mundano que yo debo de matar en mí para poder avanzar? Espíritu Santo, ¿qué es el mundo que hay en mí que me está impidiendo santificarme? ¿Qué es el mundo que hay en mí que ha traído este juicio a mi vida? Espíritu Santo, por favor, ¿por qué? Porque usted no es Job. Usted no es Job. No se engañe. ¿Por qué digo esto? Aquí va, ¿por qué digo esto? Miren, mucha gente dice, ah, sí, y lo digo porque así es. Mucho evangélico dice, ah, sí, pero Satanás tentó a Job. Sí, pero usted no es Job. Usted viene del mundo, no viene de santificarse. Job ya tenía años. Job tenía años, años y años y años de vivir para Dios. Entonces no se compare con Job, porque Job ya tenía años de vivir para Dios. Y lo digo porque hay mucha gente que se justifica diciendo, ah, sí, pero Satanás tentó a Job. Sí, pero usted no es Job. Porque usted viene de años de pecado. Usted viene de años de blasfemar en contra de Dios. Usted viene de años y años y años de vivir en maldición. De vivir bajo el poder, dominio y autoridad de Satanás. Así que no se compare con Job. Porque usted ni siquiera sabe qué es santificarse. Ni siquiera sabe qué es santificarse. Entonces, ¿por qué se compara con Job? Si usted jamás vivió como Job, usted jamás ofrendó a sus hijos, usted jamás ofrendó sus vacas, su ganado, jamás entregó sus riquezas a Dios, entonces no se compare con Job. Usted es un evangélico que tiene un año tal vez de ser evangélico y está más carnudo que las chuletas que venden en el supermercado. Entonces no se compare con Job, porque Job era un hombre que se santificaba para Dios y apartó para Dios sus hijos y sus propiedades, sus finanzas, todo lo que le pertenecía, él lo apartó para Dios. Así que el evangélico que tiene un año, 2 años, 5 años y es carnudo, no tiene por qué compararse con Job. Y lo que sea que le ha venido, quiero aclarar eso, lo que sea que le haya venido, es algo que ha venido de parte de Dios. Es una prueba de Dios, es un juicio de Dios. Y al atribuirle las obras de Dios al Satanás, usted está blasfemando en contra de Dios, por eso es que la prueba se le alarga más. Y no importa que ayune, que ore, que le ore un pastor, el pastor más ungido. Mientras no se arrepienta, mientras no cambie su estilo de vida, el juicio de Dios no se va a quitar. Entonces, si usted es evangélico, si usted es cristiano y está pasando por algo, no es el enemigo, es su carne lo que ha traído el juicio a su vida. Es esa carne chuletona que ha traído el juicio a su vida porque usted ama más el mundo que a Dios. Y esto lo digo para los que están oyendo, porque yo sé que los que están aquí en el ministerio tienen una mente, una disposición para Dios diferente. Esto es para los que están oyendo ahí en YouTube, que yo sé que mucho evangélico escucha las enseñanzas y de algo les va a servir, algo les va a ayudar. Estamos trayendo luz a estas pobres personas que creen que están en luz, pero realmente están en tinieblas. Bueno, vamos a seguir. Y dice el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dice, al que venciere y guardaré mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. O sea que tenemos que vencer, ¿verdad? Hasta el final. Y ya vamos a decir más adelante cuáles son otras de las cosas que debemos de hacer para poder vencer en las siguientes clases que vienen. Dice el versículo 27, y la regirá con vara de hierro, más adelante también lo vamos a ver, quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, también más adelante lo vamos a ver. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A quién dijimos? A las iglesias. Esto no es para el mundo, es para las iglesias. Continuamos, ahora sí, vamos adelantando, vámonos al capítulo 3. Capítulo 3 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y aquí vamos a hacer una pausita y un paréntesis, y quiero que se vaya, vamos a aclarar
¿Qué son? Bueno, vamos a leer todo el versículo. Dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero aquí dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiero que se vaya por favor en su Biblia a Isaías. Bueno, primero vamos aquí mismo en Apocalipsis o Revelación capítulo 1, versículo 4. Y después nos vamos a ir a Isaías 11:2. Rápido lo voy a leer. Apocalipsis o Revelación 1:4. Aquí lo menciona. ¿Se acuerdan que dijimos en una clase que íbamos a hablar sobre esto, verdad? Y que se lo iba a decir más adelante. Dice Juan: a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Esto es Apocalipsis 1:4. Dice: el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Ok? Después dice el capítulo 3, versículo 1. Acabamos de leer Apocalipsis 1, versículo 4. Ahora vamos a ver Apocalipsis 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Ok? Ahora nos vamos a Isaías 11:2. Isaías 11:2. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esto no es para el mundo, mis amados. Esto es para los discípulos. Esto es para los que realmente quieren vivir para Dios, los que realmente se han apartado para Dios. Miren, Isaías 11:2. Isaías 11:2. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Amén. Dice Isaías 11:2. Miren cómo nos pasamos de Apocalipsis a un libro del Antiguo Testamento. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aquí va uno, vamos a irlo contando. Espíritu de sabiduría. 2, ¿verdad? Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo y de poder. 5. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus, de Dios que están escritos en el libro de Apocalipsis para aquellos que se les había ocultado, para aquellos que dijeron: wow, qué gran misterio, ¿quién lo sabrá? ¿Quién lo revelará? Ahí está, los 7 espíritus de Dios son estos. Yo quiero decir lo siguiente, miren. Y ahí es donde va la doctrina errada de los pentecostales. Porque para los pentecostales solamente se habla en lenguas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero quiero decir lo siguiente. El bautismo del Espíritu Santo, mis amados, aparte de los 9 dones que habla allá en las cartas de Pablo, en el libro de... los dones de Espíritu Santo que están en el libro de Corintios, en la 1 Corintios 12, ahí habla sobre los dones de Espíritu Santo, que son regalos, ¿verdad? Que son cosas que vienen y se activan en una persona cuando recibe el bautismo de Espíritu Santo. Una de las señales, y yo quiero decir esto también, del bautismo de Espíritu Santo no es solamente el hablar en lenguas, sino los otros dones que están ahí. Entre ellos está el don de la fe, pero también vienen juntamente con el bautismo de Espíritu Santo los 7 espíritus de Dios, que son, como ya dije, ¿verdad? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, que esto viene siendo en sí la personalidad o el ser divino de Dios, haciendo una diferencia entre lo que es Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. La esencia, ¿verdad? La esencia de Dios. El segundo sería espíritu de sabiduría. Dios, mis amados, nos da sabiduría, así como Salomón, ¿verdad? Salomón tenía sabiduría. Y dice que la sabiduría también estaba allá,
en el libro de Génesis cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó todo. Entonces, la sabiduría, la inteligencia. Dios nos da sabiduría, Dios nos da inteligencia, Dios nos da un espíritu de consejo. Consejo para usted y consejo para las demás personas. Miren, yo le aseguro que si usted se dispone para Dios, usted se va a quedar impresionado de las palabras de consejo que van a salir de su boca para aconsejar a otras personas. Y usted va a decir, wow, y esto está saliendo de mi boquita. Wow, pero qué inspiración más tremenda. Así. Pero no es porque venga algo que sea de usted o que venga del mundo, sino que es un espíritu de consejo que viene de parte de Dios para su vida. Y también dice, y de poder. Cuando dice poder, no se refiere a fuerza física, sino que se refiere a un poder sobrenatural, a algo sobrenatural. Entonces Dios nos da un espíritu de poder. También dice espíritu de conocimiento. ¿Por qué conocimiento? ¿Por qué? Porque Espíritu Santo fue quien inspiró a los hombres a escribir la Biblia. Por lo tanto, Espíritu Santo será quien dé la revelación de lo que Él mismo inspiró a ser escrito. Por eso el mundo lee la Biblia y no la entiende. Pero aquellos que tienen el bautismo del Espíritu Santo leen la Biblia y entienden y les he revelado los tesoros que están escritos aquí. ¿Por qué? Porque tiene el mismo espíritu de conocimiento que inspiró a las personas que escribieron la Biblia, las cartas y todo lo que está aquí escrito. Y dice, y espíritu de temor de Jehová. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que solamente el que tenía el bautismo del Espíritu Santo podía tener miedo de Dios? O podía tener temor de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Hace un momento lo dije aquí en la clase. Y eso es parte de los 7 espíritus de Dios, o de los 7 espíritus de Jehová, que están escritos ahí en Apocalipsis 3:1 y Apocalipsis 1:4. Y dice, y de las 7 estrellas, y eso lo vamos a ver más adelante, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué dice eso? ¿Se acuerdan de lo que acabamos de hablar? Y con esto vamos a cerrar, vamos a finalizar esta clase. Hay muchos que se llaman cristianos. Ese es un hombre vivo. Hay muchos que se llaman evangélicos. También ese es un hombre vivo. Pero está muerto si no se está santificando para Dios. El visitar una iglesia evangélica, aunque usted tenga 10 años visitando la iglesia evangélica y se diga hermano, o otros le digan hermano, pero usted no ha aceptado, no se ha bautizado, ni ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, eso es engañarse a uno mismo y creer que tiene nombre de vivo, pero realmente está muerto. El engañarse a uno mismo hace que usted tenga nombre de vivo, pero realmente está muerto. Así que hay que ponerse las pilas y vivir para Dios, para no engañarse a uno mismo. Amén. Así que vamos a llegar hasta aquí en la clase de este día. Primeramente, Dios, nos vemos el siguiente viernes a la misma hora con lo que sigue de esta serie de la clase sobre el arrebatamiento, porque esa es la clase, ¿verdad? El despertar de la conciencia sobre el rapto y el arrebatamiento.